Jesús, amén. Muy bien, buenos días hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos, ¿sí? Hechos, hoy vamos a empezar a leer el capítulo 12 a partir del versículo 1, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Si traes tu Biblia ya sea digital o de papel, yo te invito a que abras tu Biblia en Hechos 12. Hechos 12:1. Y vamos a ver un punto o la continuación, ¿no?, de lo que hemos estado viendo en todos los sucesos que se nos narran en Hechos, narrado por Lucas. Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Entonces, Hechos 12:1 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? Entonces, aquí Lucas hace una continuación de todo lo que ya hemos estado leyendo que ha estado sucediendo, principalmente con Pedro, ¿no? Como Pedro y algunos otros apóstoles han sido guiados por el Espíritu Santo, y ahora Lucas nos narra un poco acerca de los sucesos, ¿no? Porque vemos claramente, y hemos estado viendo también desde el inicio, incluso del ministerio del Señor Jesús, cómo el Evangelio siempre ha sido antagónico, ¿no?, a los principios o a los intereses, ¿no?, de las personas que rigen o que tienen momentáneamente autoridad. Y acá se nos habla acerca de un rey, ¿sí?, que se llamaba Herodes. Este Herodes puede ser un poco confuso porque varias veces se habla de un rey Herodes, ¿no? Pero hubo más bien varios Herodes, y todos ellos eran familia o eran parte del mismo, de la misma familia. Y el rey Herodes, que se menciona aquí en Hechos capítulo 1, es conocido también como Herodes Agripa I, ¿sí? Hay varios Herodes, entonces aquí tengo un poco más de información de Herodes. Herodes fue un rey judío, sin embargo, él estaba bajo el dominio de Roma. Roma tenía básicamente dos formas de controlar, ¿no?, las provincias que tenía bajo su dominio. Una era que ponía los reyes que había ya en esos lugares, de esa zona, de ese grupo. Y Herodes, pues precisamente era judío. No era un judío, dijéramos, 100% puro. De hecho, algunos creen que venía en realidad de la zona de Edom. Pero era básicamente un rey judío que estaba sometido bajo el dominio romano. En otras ocasiones no había reyes, sino que Roma ponía sus propios gobernantes en las zonas. Pero bueno, el rey Herodes era un rey judío, y se estima, no solo por los relatos bíblicos, sino también por otros relatos, que su reino fue alrededor de los años 40 después de Cristo. Y él era nieto de Herodes, de otro Herodes que se llamaba o le llamaban Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande, que era el abuelo de Herodes Agripa, fue el que ordenó la matanza de todos los bebés judíos cuando el Señor Jesús nació. Recordarás, en los evangelios se nos narra que José y María, por instrucción de Dios, salen, ¿no?, de la tierra de Israel y viven un tiempo en Egipto. Pues Herodes el Grande era el que estaba gobernando en ese momento. Y también era sobrino de Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que ordenó la matanza de Juan el Bautista y el que juzgó también al Señor Jesús. Entonces, Herodes Agripa, que es este personaje, como todo buen político, pues buscaba la aprobación de las mayorías, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que esta secta, ¿no?, y lo digo entre comillas, de los judíos, que eran los seguidores de Cristo, ellos estaban creciendo, ¿sí? Y pues siempre los grupos numerosos no les gustan mucho, ¿verdad? Y menos en
en esquemas como el que estaban viviendo en Roma. Entonces, Herodes manda a perseguir o persigue a la iglesia de los cristianos, y se nos narra aquí que mata a espada a Jacobo. Algo también curioso es que en realidad en los relatos bíblicos no se nos habla mucho de la muerte de los apóstoles, pero sí se nos narra cómo muere Jacobo, ¿sí? Y la tradición dice que Jacobo, que se nos narra acá en el versículo 2, fue, obviamente después de Judas Iscariote, fue el primer apóstol que murió martirizado, ¿no? Casi todos los apóstoles murieron en alguna forma de persecución, y Jacobo fue precisamente el que inicia esa lista. Entonces, no hay una razón así textual de por qué Herodes Agripa empieza esta persecución contra los cristianos. Sin embargo, podemos intuir que hay varios intereses ahí de por medio, ¿no? Y de hecho Lucas mismo nos lo narra, porque dice, voy a volver a leer el versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pero eso lo podemos intuir más por el versículo 3. El versículo 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, dice, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, obviamente, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, Herodes, ¿no? Así, aunque no era una, ¿cómo se llama? No era una democracia, en el sentido de que Herodes no había sido elegido por las multitudes. Herodes estaba consciente que su poder era muy frágil, porque sus acciones de Herodes están buscando el agradar al pueblo judío, ¿sí? Seguramente en los círculos más altos de la sociedad judía, o más tradicionales, pues había mucho repudio a Herodes, ¿sí? Una, porque era un rey que no era 100% judío, ¿sí? Ya hemos hablado muchas veces del celo de los judíos por su pureza, ¿no? Segundo, aunque era un rey judío, obedecía a los intereses de Roma, cobraba impuestos para que se les pagaran a Roma, y si Roma decía que algo se iba a hacer, Herodes prácticamente tenía solo que obedecer, ¿sí? Entonces Herodes, buscando esa aprobación, buscando esa simpatía, ¿no?, con la mayoría de los judíos, pues decide tomar a estos alborotadores, ¿no?, como también se les llama en otras partes del relato bíblico, o a estos, algunos pensaban que eran como conspiradores, ¿no?, contra el reino de Roma, el imperio de Roma. Entonces Herodes decide ir encima de ellos, ¿no? Y se nos narra de lo que Lucas nos dice en estos versículos, que esto pasó en un contexto muy nacionalista para Israel, porque estaban las fechas de la celebración de los panes sin levadura y de la Pascua, ¿sí? Entonces, la Pascua es la fiesta que Dios instituye, ¿no?, para el pueblo de Israel, donde les hace recordar que Dios los sacó cuando estaban esclavizados en Egipto, ¿sí? Y después de toda la liberación que el pueblo de Israel tiene en Egipto, pues Dios establece, ¿no?, les dice cuáles son las reglas, cuáles son las maneras en las que ellos tienen que celebrar la Pascua. Entonces, la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura es un total de 8 días de fiesta, ¿sí? Un día de Pascua y 7 días de la celebración de los panes sin levadura. Entonces,
Para el pueblo de Israel esto es una celebración grande, es una fiesta, pero posiblemente es la fiesta más memorable, más importante en este contexto. Y es en este mismo contexto donde Pedro y Jacobo son atacados, ¿sí? Ya leímos que Jacobo ha muerto y Pedro, el otro líder de la iglesia que está creciendo en Jerusalén, es el que es encarcelado. Entonces el versículo 4 decía, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Acuérdate que esta no es la primera vez que Pedro es encarcelado, ¿sí? Ya habíamos visto que Pedro había sido encarcelado, no por el gobierno de Roma, sino por los judíos, por el Sanedrín, en Hechos capítulo 5. Y hubo un milagro ahí, en Hechos capítulo 5, porque dice que prácticamente un ángel se les apareció a Pedro y a los que habían sido encarcelados junto con Pedro y fueron liberados, ¿sí? Y no había una forma lógica, ¿no?, de entender cómo es que Pedro y los demás habían sido liberados. Y seguramente Herodes había escuchado esto acerca de los cristianos y de Pedro, ¿no? Entonces Herodes, con su autoridad, con el título que él tiene, hace algo interesante, versículo 4, y dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, había 16 soldados romanos, y estoy seguro que estos soldados no eran un soldado de nivel, dijéramos, un soldado raso, ¿no?, de los más comunes o de los más básicos, sino que eran guardias, ¿sí? Estaban preparados para la lucha, seguramente tenían una preparación muy importante en cuestión de fuerza, de uso de armas, de estrategia, y 16 de esos hombres, soldados romanos, fueron puestos para hacer custodia de un solo hombre, de un pescador que lo juzgaban por hablar de lo que él había aprendido del Señor Jesús. Entonces dice, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Dice, y se proponía, Herodes tenía el propósito, dice, sacarle al pueblo después de toda esta fiesta de Pascua. Entonces dice, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Seguramente el plan de Herodes era no solo exhibir a Pedro, ¿no?, como de azotarlo o de entregarlo para que el pueblo de los judíos hicieran lo que él quisiera, sino que al ver que tenía mucha aprobación o que su popularidad había incrementado cuando habían matado a Jacobo, pues él debe haber dicho, si yo mato a Pedro, mato a Jacobo, dice, los judíos me van a amar, ¿no? Entonces, yo creo que Herodes, así su plan malvado, su plan perfecto, ¿no? Dijo, voy a tomar a este otro líder de la iglesia, voy a exhibirlo, vamos a azotarlo en la plaza donde todos puedan verlo para cerrar la fiesta más grande del pueblo de Israel, ¿sí? Voy a poner 4 grupos de 4 soldados romanos para que esta vez no se me escape, ¿sí? Y esto no va a fallar, ¿sí? Pero aquí Lucas hace nos pone el otro lado de la situación, ¿no?, al final del versículo 5. El versículo 5 que dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, Hechos es un libro narrativo, ¿sí? Es cuando tú lees Hechos, el libro de Hechos, puedes darte cómo Lucas usa una estructura en la que nos va platicando, ¿no?, cómo van sucediendo las cosas. No es argumentativo,
en el sentido de que nos explique doctrina o nos explique razones y causas. Tampoco es precisamente un libro poético, ¿no? Pero es un libro que, aunque usa la narrativa, notamos cómo Lucas era una persona muy... que ponía mucho detalle, mucho cuidado en lo que en la manera en la que lo escribe, ¿sí? Porque dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Porque la iglesia, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos una herramienta que es sobrenatural, pero a la vez es algo que es muy menospreciado por todos nosotros, ¿sí? La oración es uno de los aspectos tal vez más misteriosos, ¿no?, del cristianismo. Porque sin duda sabemos, ¿sí? Sabemos que orar es un privilegio, sabemos que orar es bueno para nosotros como hijos de Dios, pero también es una invitación que Dios nos da para que nosotros, es una manera en la que Dios nos permite reforzar esa relación que nosotros podemos tener con Él. Es una manera en la que Dios también nos invita a que estemos cercanos a Él, ¿sí? Entonces, es una herramienta, es algo que no nos ha costado absolutamente nada, es algo que Dios pone delante de nosotros para que nosotros podamos crecer, conocerle, para que podamos comprender su voluntad. Pero también es una, como lo dije hace unos segundos, es una herramienta que muchas veces también es menospreciada por la iglesia, por la misma iglesia de Cristo. Tenemos varios aspectos, o hay muchas, podríamos hablar por mucho tiempo acerca de la oración, porque la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de oraciones, de instrucciones de cómo orar. Y vamos a ver solo un par de los parámetros de la oración. Acompáñame primero a abrir tu Biblia en la carta a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Entonces, vamos a ver algunos parámetros acerca de la oración. El primero que se nos narra en Filipenses 4 es que debemos orar por todas las cosas, ¿sí? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otro parámetro que podemos encontrar en la Biblia acerca de la oración es el de no usar repeticiones que no tienen sentido, ¿sí? El Señor Jesús también nos habló de ello en Mateo 6, versículos 7 y 8, y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Otro aspecto importante de la oración, y esto ya está más enfocado a lo que estamos leyendo ahorita, dice que nosotros también podemos orar por los demás, ¿sí? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y otro aspecto que podemos también aprender acerca de la oración es orar sin cesar, orar en todo momento. Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. La oración es algo tan extraño para los que no son creyentes, y tanto es así
que es muy común que cuando hay un nuevo creyente, los nuevos creyentes dicen no saber orar, ¿sí? Incluso los discípulos llegaron delante del Señor Jesús cuando el Señor Jesús estaba en vida, y el Señor Jesús les dijo, los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñaran cómo oraba el Señor Jesús. No porque no supieran qué fuera la oración, sino porque era normal que cada maestro o cada rabino en ese contexto tuviera una forma o una enseñanza específica acerca de la oración. Y podemos ver cómo en la Biblia se nos habla mucho acerca de la oración. Y era una práctica bastante común dentro de la iglesia, por lo que podemos leer en el capítulo 5 de Hechos 12. Pero aunque la oración en el contexto cristiano puede parecer algo como divino, algo, hay como cierto misticismo alrededor de la oración, en realidad apela a necesidades más básicas que tenemos nosotros como seres humanos. Porque los que no conocen a Dios, no es el dicho que ustedes están pensando, ¿verdad? Los que no conocen a Dios también expresan esa necesidad de conectar con Dios, ¿sí? Porque aunque los que no son creyentes no le oran a Dios, a muchos le hablan al universo, ¿sí? O muchos le hablan a las fuerzas, el karma, el destino, a amuletos, ¿sí? Hay esa necesidad dentro de nosotros por que alguien que tiene más autoridad, por alguien que tiene aparente control sobre las cosas que nosotros no controlamos, pueda escuchar nuestras necesidades. A que nosotros podamos estar cerca delante de esas figuras o conectar de alguna manera con esas figuras para que nosotros podamos tener alguna seguridad o esperanza. Sin embargo, qué bendición tenemos nosotros los cristianos, porque nosotros no le oramos al destino, nosotros no le oramos a las fuerzas o a alguna otra entidad extraña, sino que nosotros le oramos al Dios que ha sido creador de todas esas cosas, al creador del universo. Tú no necesitas orarle y decirle cosas al universo, tú puedes orar y expresarte delante del mismo creador de ese universo, ¿sí? Y es algo que cómo nos hace falta como cristianos en nuestros días, porque buscamos a Dios a veces cuando lo necesitamos, ¿sí? O a veces buscamos a Dios, pero todo es, dame Señor, haz esto, necesito aquello, esto está mal, esto no me gusta, esto me molesta, ¿sí? Y no buscamos a Dios realmente como con ese propósito con el cual Dios nos ha dado la oración. Porque sí, Dios nos invita a que oremos y que pongamos delante de Él nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, nuestros dolores, pero el motivo principal de la oración es para que nosotros podamos conocerle. Porque estamos enfrascados en un cuerpo que está muy limitado, ¿no? O sea, tú extiendes tus brazos de un lugar a otro y por muy largos que sean tus brazos, no puedes llegar a estar en dos lugares diferentes. Estamos en un cuerpo tan limitado, pero el Señor nos ha dado la oración para que nosotros podamos tener acceso a ese Dios infinito, a ese Dios misericordioso. Y ahora en esta situación donde Pedro estaba encarcelado y custodiado por una guardia imposible de evadir, los creyentes, los hijos de Dios, sabían que aunque Herodes tenía mucha autoridad y aunque el imperio y el César de Roma estaba todavía por encima de Herodes, hay alguien más que está por encima de todos ellos, que es el Señor. Y también es importante entender que la oración, el poder en la oración no está en sí mismo en la oración, ni en las palabras, ¿sí? Porque luego caemos en decir, es que la oración fulanita de tal para cuando no tienes trabajo, ¿no?
o la oración de tal versículo y de tal pasaje, y nos la creemos, ¿no? Porque decimos, está en la Biblia, ¿no? O sea, algo tiene que tener, pero la oración no es poderosa, no es grande la oración en sí misma por ser la oración, sino que la oración, o podemos ver poder y respuesta a nuestras oraciones porque nuestra oración es para el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo, versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, ya Herodes dijo, llegó el día, ¿sí? Hoy Pedro se acaba, ¿sí? Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Fíjate, o sea, qué tranquilidad de Pedro, ¿no? Que estaba durmiendo a pesar de que seguramente él sabía cuál era el plan de Herodes, ¿no? Dice, y aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, Pedro estaba, hemos escuchado de muchas fugas, ¿no? de la cárcel, y en nuestra sociedad es muy, muy popular, ¿no? Un personaje que escapó o ha escapado de la cárcel, ¿no? Pero para haber logrado eso hubo una gigantesca fuerza detrás, ¿no? Para lograr, y aún así lo volvieron a atrapar, ¿no? Y sin embargo, Pedro también estaba en una custodia de 24 horas, 7 días de la semana, ¿sí? No estaba encerrado solo, se nos dice que encerrado con él había 2 soldados romanos, ¿sí? Y aparte de estar encerrado con 2 soldados romanos, dice que estaba encadenado, estaba sujeto con 2 cadenas, lo que dice Hechos 6. Y aparte de estar encerrado, sujetado con 2 cadenas y encerrado con 2 soldados romanos, dice que delante de la puerta también había de esa guardia que estaban custodiando la cárcel. Versículo 7, aquí viene la respuesta de Dios a las oraciones de esta iglesia, de esta congregación, y dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, acuérdate que Pedro estaba durmiendo, dice, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea, imagínate, no solamente dice que, o por lo que dice Lucas, es como que había varias guardias como una dentro de otra, ¿no? Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, dice, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia seguía orando por Pedro, ¿sí? Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué dice? No abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron, estás loca, dice, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, es el ángel de Pedro, ¿no? Pobre Pedro, ya lo habían matado. Y dice, mas Pedro persistía en llamar, o sea, estaba tocando, nadie le abría. Dice, y cuando le abrieron, le vieron y se quedaron, ¿qué? Atónitos. Pero él,
haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo, acuérdate que había 2 Jacobos, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hay en estos versículos que acabamos de leer al menos 2 puntos que me gustaría resaltar. El primero es acerca del encarcelamiento y liberación de Pedro, porque Lucas, que es el autor de Hechos, usa con el lenguaje y con la manera en la que nos narra estos hechos, compara o usa las mismas figuras entre la resurrección del Señor Jesús y la liberación de Pedro, porque hay muchas figuras que son, dijéramos, paralelas, ¿sí? Primero, ambos estaban encerrados en un lugar que parece imposible de penetrar, ¿sí? Acuérdate cuando las mujeres iban a ungir el cuerpo del Señor Jesús, ellas se preguntaban: ¿quién va a mover la piedra? ¿Sí? Y también había una guardia afuera de la tumba del Señor Jesús. Y Pedro, por lo que acabamos de leer también, ¿sí? Había varias guardias que custodiaban a Pedro, y todavía dice que había una puerta de hierro que daba a la calle, ¿sí? Luego hay un ser celestial contado o relacionado en la historia, ¿sí? Cuando las mujeres llegan a la tumba del Señor Jesús, el ángel les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? Y aquí Pedro también se nos narra que un ángel fue el que lo guió y que lo llevó fuera. Luego, a los 2 iban a ir a buscarlos en la mañana, ¿sí? A Pedro, la visita de Pedro era muy mala, ¿no? Porque lo iba a ir a buscar Herodes. Y a Jesús lo iban a buscar las mujeres para ungir su cuerpo. Ambos sucesos se narran en el contexto de la celebración de la Pascua, ¿sí? El Señor Jesús fue crucificado también en los días de Pascua, y Pedro fue encarcelado también en los días de Pascua. Y es interesante porque aquí Lucas usa su narración para explicarnos cómo ahora que el Señor Jesús ya no estaba físicamente en cuerpo con ellos. Ahora ellos, que ya habían recibido al Espíritu Santo, ahora ellos eran los que el mismo Espíritu Santo estaba usando para continuar con las buenas nuevas acerca del reino de Dios. Pero eso no siempre es algo que nos vaya a agradar, porque muchos nos gusta, o a lo mejor hemos visto y leído muchas veces cuando Pablo dice: sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo, ¿no? Y lo repetimos y lo memorizamos, pero el Señor Jesús fue muy claro cuando estuvo en vida que para seguirlo, eso en realidad requería un sacrificio. Y ese sacrificio, el Señor Jesús lo ilustraba como cargar tu cruz y seguirlo. Para muchos eso fue la razón por la cual no lo seguían, pero para Pedro, aparte de que Pedro en varias ocasiones decía: sí, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, cuando él empezó a vivir lo que implicaba seguir a Cristo, en Primera de Pedro, la carta precisamente que escribe Pedro, yo creo que Pedro ya lo había entendido muy bien. Primera de Pedro 2, 21 y 22, eso no lo traigo en las diapositivas, pero apúntalo para que después lo puedas meditar. Primera de Pedro 2, 21 y 22, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Creo que Pedro era un muy buen candidato. Muy pocas personas podrían decir en carne propia que habían seguido las pisadas del Señor Jesús. Y el versículo 22 termina diciendo: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el otro punto que me gustaría hablar de los versículos que leímos de Hechos
es acerca de cómo Dios responde las oraciones de su pueblo, ¿sí? En toda la Biblia, todo el relato bíblico, podemos ver cómo muchas personas llegaban a la presencia de Dios con alguna petición. Y hay algunas oraciones escritas en la Biblia, ¿no?, que seguramente tú has leído, oraciones muy interesantes, que usan un lenguaje muy profundo, ¿sí? Pero eso no garantizaba que la respuesta de Dios fuera, sí, lo voy a hacer, o no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Sino que muchas veces nuestra oración, o el propósito de nuestra oración, no es doblar la voluntad de Dios o los planes de Dios para que sean como yo pienso que deberían de ser. Incluso la oración del Señor Jesús antes de morir no fue respondida con un sí, sino que fue respondida con un no, ¿sí? Cuando el Señor Jesús oraba en sus últimas horas y decía, Señor, Padre, que pase de mí esta copa, ¿no?, haciendo referencia a que Él no quería o Él tenía miedo por lo que Él estaba a punto de vivir. Dios Padre no le contestó con un sí al Señor Jesús, ¿sí? Pero a veces Dios responde con un sí y terminamos sorprendidos, o no sé si es una duda o falta a lo mejor de fe en nuestros corazones, porque Dios no va a actuar precisamente en la manera en la que tú piensas que va a actuar, ¿sí? Porque nosotros pensamos que hay una manera correcta en la que las cosas deberían estar funcionando, ¿no? Y no es porque sea algo egoísta, sino que con un corazón realmente sincero queremos que Dios haga algo en específico para lograr un propósito, pero Dios lo va a hacer de una manera distinta, ¿sí? Porque Pedro estaba encarcelado y llegó el día en que acabó la fiesta de los panes sin levadura y que terminó la Pascua, y ahora sí, era el momento de exhibir a Pedro y de matarlo, y la iglesia dice que estaba orando sin cesar, fervientemente por Pedro y por su vida. No sé exactamente qué pensaban que Dios iba a hacer, no sabemos, ¿no?, cuál era el deseo de estos creyentes. Sin embargo, Dios lo hace a su manera. Y es curioso, ¿no?, porque dice que Pedro llega, ¿no?, yo me imagino escabulléndose, ¿no?, ahí entre las calles de Jerusalén. Sabía que era común que estuvieran reunidos en la casa de María, la madre de Juan, o que también le llamaban Marcos, ¿no?, lo que dice Lucas. Y yo creo que así escondido, ¿no?, tocaba a la puerta, así bien desesperado, yo me imagino, ¿no?, o al menos así lo hubiera hecho yo, ¿no?, así, ábranme, pero, y cuando alguien llega, dicen que escucha que es la voz de Pedro, y pobre Pedro, ¿no?, porque el pobre está desesperado tocando para contarles y para poder estar en un lugar más privado, porque obviamente lo iban a estar buscando. Y quien escuchó, dice una muchacha que se llamaba Rode, escucha la voz de Pedro y que se mete, ¿sí? No va a abrirle a Pedro, ¿sí? Se mete y le dicen, oigan, Pedro está allá afuera. Y les dicen, estás loca, le decían. Pedro está ya encarcelado, ¿sí? Y decían otros, es su ángel, ¿no? O sea, yo digo, pobre Pedro, ya lo estaban dando por muerto. Y lo que podemos ya, para ir terminando, aprender de esta respuesta, de este milagro en la liberación de Pedro, es que Dios escucha sin duda nuestras oraciones, porque es algo que Él ha prometido. Escucha las oraciones de la iglesia cuando la iglesia ora fervientemente, sin cesar, sin parar. Pero la respuesta de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, sale de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión, ¿sí? Y si nuestra oración está alineada con los propósitos y con la voluntad de Dios, vamos a poder ver y
y Dios va a hacerlo de una forma distinta a la que nosotros pensamos que lo va a hacer, porque nosotros pensamos, Señor, yo necesito ese trabajo. Señor, nuestro hermano que está en necesidad necesita o tiene que tener esto, tiene que pasar esto, Señor. Sabemos que este hermano que está viviendo tal y tal situación, para que su situación mejore, las cosas tienen que ser así y así, ¿no? Como si nosotros pudiéramos controlar y saber las cosas que pueden pasar con sus consecuencias, pero qué bueno que Dios es el que está en el control, porque Él es realmente quien sabe cómo deben de suceder las cosas, y su voluntad sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta. Para terminar, Hechos 12, 18 y 19. Hechos 12, 18. Luego que fue de día, hubo, dice, no poco alboroto, es decir, hubo mucho alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínate, pobres soldados, ¿sí? Estaban preparados, custodiando la cárcel donde estaba Pedro, y se les escabulló, se les escapó. Y luego 19 dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Después de esta narración, Pedro prácticamente desaparece del relato bíblico. Es mencionado un par de veces más y ya no se nos dice nada acerca de Pedro, ¿no? Y si tú lees el libro de Hechos, puedes ser un poco desesperante, ¿no? Porque estamos acostumbrados en nuestros días a que los libros llevan el relato de una persona de un inicio a un final, ¿sí? Pero eso sucede porque nuestro enfoque no es el correcto. Porque el libro se llama Hechos, algunos le llaman Hechos de los Apóstoles, pero más antiguamente era llamado los Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro no es el personaje principal de esta narración. El personaje principal de esta narración es el Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo en un tiempo usó a Esteban, en otro tiempo usó a Pedro, ¿sí? En otro tiempo vamos a ver cómo va a usar ahora a otros creyentes. Pero el Espíritu Santo que habita en cada creyente es el que realmente protagoniza todos estos relatos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es, Señor, como una espada, dice también tu palabra, de dos filos que penetra lo más profundo, Señor. Y Padre, te damos gracias porque en el relato de hoy hemos aprendido cómo nos has dado esta herramienta de la oración, Señor, en la que, Padre, nosotros podemos comprenderte un poco, Señor, conocer tu voluntad en cierta medida. Pero, Padre, principalmente cómo la oración nos ayuda a estar en comunión contigo, Señor. Y, Padre, te pedimos que nos sigas dando nos hagas prestos, Señor, a la oración. Padre, ayúdanos a llevar cada preocupación, cada situación delante de ti, Señor, y que aprendamos, Padre, que tu voluntad y que tu poder, Señor, no es como nosotros lo pensamos, Señor, sino que va más allá, Señor, de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Padre, gracias porque no depende de nosotros, sino que depende de ti, que eres creador de todo lo que conocemos, Padre. Así que, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y, Padre, te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Demos gracias a Dios por este estudio bíblico que nos dio el hermano Ed.